Como siempre es un privilegio el que podamos compartir lo que el Señor tiene para hablarnos del día de hoy. Sabemos que efectivamente tenemos un Dios vivo, que es Cristo morando en nuestro espíritu, en cada uno de nosotros, y nuestra esperanza de vida es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vaya formándose en nuestra alma, ¿verdad? Desde nuestro espíritu, en donde Él ha sido alojado, es importante que Él vaya impartiéndose dentro de todos y cada uno de nosotros. Y este es un proceso de transformación en el cual todos nos encontramos, entendiendo que en nuestra vida hay dos naturalezas, ¿no? La naturaleza divina, que es la que hemos recibido a causa de que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Esa naturaleza ya mora en todos y cada uno de nosotros. Y esa naturaleza divina es la que nos inclina a buscar las cosas de Dios y por sobre todo a buscar a Cristo, porque el fundamento central de toda la obra que el Señor ha hecho, inclusive nosotros como creación, es que seamos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, que podamos compartir juntamente con Cristo todo lo que Él es. Y en este sentido, el Señor ha permitido que nosotros podamos conocerlo, pero sin embargo tenemos también la naturaleza pecaminosa y caída dentro de todos y cada uno de nosotros, naturalezas que están en lucha permanente y continua, y esta es una guerra interna y espiritual que todos nosotros, no importa el tiempo en que estemos en Cristo, lo vamos a sentir. Seguramente desde una perspectiva distinta y diferente somos capaces de poder responder de una manera diferente a estas circunstancias, a esta lucha espiritual. Pero sin embargo, todos de alguna manera estamos inmersos en esta lucha y en esta circunstancia en la cual estamos comentando. Pero más allá de esto, las buenas noticias para todos aquellos que creemos en Cristo es que la victoria nos ha sido dada por la obra que Él hizo a nuestro favor. Es decir, ya que nosotros hemos sido unidos por nuestro Padre a Cristo Jesús, todo lo que es de Cristo nos pertenece. Y la victoria que Cristo tuvo mientras estuvo en esta carne sobre todas las situaciones y circunstancias nos pertenece absolutamente. Ahora lo que resta es que nosotros nos apropiemos de todo lo que es nuestro por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este proceso de apropiación, ¿verdad? Nos encontramos y requerimos que el Espíritu Santo nos vaya revelando todo lo que ahora nos pertenece por Cristo Jesús, no por nuestros propios méritos, sino por la obra redentora de Cristo. Todo lo que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Es la consecuencia de la herencia que hemos recibido, ¿verdad? Por nuestro Padre en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. De ahí, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, la Escritura declara que nosotros somos nuevos, nuevas personas, nueva creación de Dios. Ahora, es necesario que esa nueva creación de Dios que ahora tenemos dentro de nuestro espíritu ciertamente se vaya manifestando, se vaya revelando a todos y cada uno de nosotros. El punto principal de nuestra experiencia con Cristo en este tiempo tiene que ver justamente con el hecho de que esa nueva vida, que no sea simple y sencillamente una vida conceptual, ¿verdad? Vaya mostrándose, vaya expresándose, vaya revelándose dentro de todos y cada uno de nosotros. Y esta es una obra que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero nosotros como colaboradores del Señor en esta lucha interior que tenemos entre la carne y el Espíritu, sabemos que la única opción como nosotros podemos vencer efectivamente a nuestra naturaleza caída es por medio del Espíritu. Y de ahí que la Escritura nos dice que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Pero esta es una obra, ¿verdad?, que le corresponde a nuestro Padre, y nosotros como colaboradores de Dios, ahora sabemos en dónde está nuestra victoria, sabemos en dónde efectivamente nosotros tenemos la vida que puede darnos victoria sobre todas aquellas cosas en las cuales de alguna manera nosotros hemos vivido derrotas, a saber, nuestra vida carnal y nuestra vida natural. Así que no olvidemos que todos nos encontramos en esta perspectiva, todos nos encontramos ahora pidiendo a nuestro Padre y a nuestro Señor que nos permita descubrir quiénes somos en Cristo. Yo creo que esto es lo más importante. Esto no tiene que ver con a qué iglesia pertenezco, hablando en términos denominacionales.
Esto no tiene que ver con el hecho de qué religión es la que profeso. No, no, esto tiene que ver con una vida que ha sido colocada e impartida dentro de nosotros. Esa vida que es la vida de Cristo es la vida que ahora nos ataña, es la vida que ahora realmente nos conviene y es la vida que ha sido hecha para nosotros por nuestro Señor y Salvador. Y por esto es que ahora esa vida es la que tiene que ser impartida y conocida por todos y cada uno de nosotros. Una de las formas, como hemos estado mirando en esta semana pasada, respecto de cómo podemos hacer nuestra esa vida que ya ha sido colocada dentro de nosotros y es, ¿verdad?, a través de escuchar al Señor, escuchar la palabra de Dios, escuchar a Cristo. Y este escuchar la palabra de Dios no solamente enfocado al hecho de leer la Biblia, porque muchas veces nosotros inmediatamente cuando, por ejemplo, hablamos de iglesia, inmediatamente tenemos una imagen mental y nos acordamos de la edificación que está en tal lugar. Entonces a eso nosotros le llamamos iglesia. Pero no, la iglesia, como nosotros sabemos, no es un lugar. La iglesia es la vida de Cristo mismo morando en todos y cada uno de nosotros. La iglesia somos todos aquellos en los cuales Cristo mora. Eso somos la iglesia. Y es por esto que los unos y los otros nos vamos complementando en función de poder entender las diferentes manifestaciones que Cristo tiene a través de cada uno de nosotros como sus miembros, así como los brazos, las piernas, los ojos, los oídos, son parte de un mismo cuerpo, pero cada uno tiene una actividad distinta y diferente para beneficio del resto del cuerpo. Así también en nuestra relación con el Señor. La iglesia no es más que los diferentes miembros del cuerpo de Cristo con las diferentes capacidades que el Señor nos ha dado por su Espíritu para que todos podamos complementarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y edificar la vida de los demás hermanos. Esa es la idea central de lo que significa iglesia. Pero de la misma manera, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, inmediatamente viene a nuestra mente la Biblia. Y sí, por supuesto que la Biblia, ¿verdad? Es este libro precioso y maravilloso que revela el corazón de Dios para ti y para mí. Ese corazón de un Padre maravilloso que está absolutamente interesado en que tú y yo nos relacionemos con Él todo el tiempo. ¿Pero para qué? Para que podamos nosotros recibir todos sus beneficios. No olvidemos que nosotros nada le podemos dar a Dios. En el argot religioso en el cual nosotros vivimos, se nos plantó la idea de que nosotros debemos hacer cosas para Dios, de que nosotros debemos servir a Dios, de que nosotros debemos dar a Dios. Nada tan alejado de esa realidad. Realmente el hombre fue creado para recibir todo de Dios. Es exactamente al revés. De hecho, el Señor Jesucristo lo deja tan claro y dice que fuera de mí nada podéis hacer. Y cuando nosotros nos vemos como instrumentos, como siervos o como cualquier cosa que el Señor necesita de nosotros, pues ya nos estamos viendo desde una perspectiva separada de Dios. Porque realmente nosotros recibimos todo de parte de Dios. Él es el que da aliento y vida y todas las cosas, dice la Escritura. De Él recibimos nosotros, ¿verdad? De su plenitud recibimos todos. Y gracias sobre gracia a los que comenzamos a conocer esta realidad maravillosa de Cristo sobre nosotros. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos necesariamente hablando de la Biblia. Sí, a través de la Escritura, nosotros vamos a recibir la revelación de la palabra viva del Señor que se va a instalar en nuestro espíritu. Pero esa palabra viva de Dios que se instala en nuestro espíritu, ¿verdad? Ahora tiene que ser asimilada por nuestra alma. Y allí es donde exactamente está la voz de Dios para todos y cada uno de nosotros. Es decir, nosotros somos, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo, nos dice la Escritura. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son templo del Espíritu Santo, tipificando el templo o los templos o el tabernáculo que el Señor dejó claramente establecido en el Viejo Pacto, en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos ese templo, el lugar público, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Verdad? El lugar público es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es nuestro espíritu. Allí, en esas tres instancias, es en donde el Señor efectivamente se mueve y nosotros también nos podemos
mover. Nosotros ahora como sacerdotes, de acuerdo a lo que nos muestra la Escritura, ¿no? Es decir, nosotros somos reyes y sacerdotes, nosotros, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos esa condición. De ahí que no necesitamos intermediación para venir directamente al Señor. Quitémonos de la mente aquello de que el curita o aquello de que el pastor pueden ser nuestros intermediarios para llegar a Dios. Olvídese, no es así. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Es decir, no necesitamos intermediación. La Escritura nos insta y nos dice que nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia para encontrar, ¿verdad? Para encontrar sabiduría, para encontrar gracia para el oportuno socorro. Es decir, todos nosotros ahora confiadamente podemos venir sin el pastor, sin el curita, sin intermediación, directamente a poder escuchar la voz del Señor. Y el Señor, ¿verdad? Ahora mora y vive en nuestro espíritu, y la Escritura nos muestra que Él está, que es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, el Señor en este momento está reinando en nuestro espíritu hasta que todos sus enemigos, y a saber, muchos de nosotros todavía conocemos que hay áreas de nuestra vida particular que no se someten, no se quieren someter y no quieren de alguna manera estar gobernadas por Dios. Esas áreas, ¿verdad? Que todavía luchan contra el Señor. Esas áreas que todavía tipifican nuestro egoísmo, es decir, nuestra propia carne que todavía de alguna manera sigue dando vueltas, esa carne tiene que ser vencida y el Señor dice que es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dentro de nosotros hay muchas cosas que efectivamente son parte de esos enemigos que todavía tienen que ser vencidos. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que aquellas cosas que muchas veces nos gustan, nos agradan, son esos enemigos que el Señor tiene que vencer. Pero el Señor no va a vencer esos enemigos mientras nosotros mismos no nos demos cuenta que son nuestros enemigos. Y es por esto que la primera condición para que el Señor nos pueda libertar es que efectivamente reconozcamos en nuestra propia vida todas aquellas cosas que nos perturban, que nos hacen ruido y que no permiten que estemos permanente y continuamente escuchando a Dios. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de todo lo que Dios es. El Señor quiere que nosotros podamos recibir una revelación clara y práctica de todo el amor que Él tiene para nosotros. El Señor quiere que nosotros podamos experimentar toda la provisión que ha hecho desde antes de la fundación del mundo para todos aquellos que estamos interesados en acercarnos y en conocerle a Él. El Señor tiene una intervención, tiene una salida, tiene, ¿verdad? Una provisión para cada circunstancia que tú estés viviendo en esta vida, en este tiempo. De ahí que la respuesta de Dios para nosotros siempre va a ser Cristo, porque en Cristo Jesús nos han sido dadas todas las cosas, nos han sido dadas todas las salidas, nos han sido dadas todas las respuestas. Es decir, Cristo, que es la vida de todas las cosas antes de que todas las cosas sean creadas, es la respuesta a nuestra carencia. Hermanos, tenemos que entender esta realidad. No absolutamente vamos a comprender la dimensión de esto que estamos declarando aquí, porque nuestro hombre natural no alcanza para poder recibir efectivamente toda esta grandeza. De ahí que es necesario que el hombre espiritual en nosotros vaya creciendo para que bajo esa figura nosotros podamos efectivamente ir recibiendo toda esta bendición de parte de nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor que es implantada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, esa palabra es viva y eficaz. Y esa palabra mora y vive dentro de todos y cada uno de nosotros. Esa palabra, ¿verdad? Es la que tiene que ser escuchada por nosotros. Esa es la palabra, ¿verdad? Que debe ser escuchada por nuestros oídos espirituales. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. A las iglesias nos dice la Escritura. Y las iglesias, efectivamente, todas las que están en el mundo están hechas de todos aquellos creyentes como tú y como yo que estamos interesados en Cristo. Una prueba de que tú estás interesado en Cristo es que estás aquí en este momento, si no, no estuvieses. Una prueba de que tú
tienes una necesidad en tu corazón, ¿verdad? Aún insatisfecha, es que efectivamente estamos aquí, buscando a través de nuestro Señor Jesucristo las respuestas que necesitamos, ¿verdad? Para poder efectivamente conocerlo más, las respuestas que necesitamos para poder entender más de esa provisión que Él ha hecho a nuestro favor. Así que es necesario que nosotros escuchemos al Señor y que nos acerquemos con nuestros oídos espirituales para escucharle, ¿sí? Habíamos visto cómo en ciertas historias de la propia Escritura el propio Señor dejó sentado este principio, que solamente una cosa es necesaria, ¿verdad? La única cosa necesaria, la única necesidad real que tenemos todos los hombres, los seres humanos y nosotros ahora que conocemos a Cristo es Cristo mismo. Él es la única cosa necesaria y la única buena cosa que realmente nosotros necesitamos y podemos escoger. María, usted recordará, ¿verdad? A diferencia de Marta que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Tuvo una posición en la que ella se sentó a los pies de Jesucristo a escucharle. Dejó a un lado todos sus quehaceres, dejó a un lado todas sus responsabilidades, dejó a un lado todo aquello que de alguna manera le hacía ruido para sentarse a los pies de Cristo y poder escuchar su voz. Es evidente que María pudo recibir, comprender y entender que para ella lo único necesario era escuchar la voz del Señor. Todo lo demás pasaba a segundo plano. Mientras que en la posición de Marta, veíamos que ella, afanada y turbada, estaba con muchas cosas, de acuerdo a las mismas palabras del Señor, y a pesar de que estaba en la misma casa con el Señor, sin embargo, ella no estaba tan interesada en escuchar la voz de Dios, más que en el hecho de que efectivamente su hermana María sea lo suficientemente responsable como para ayudar a Marta en los quehaceres de la casa, aún en los quehaceres de servir, ¿verdad?, al huésped de honor que tenían en ese momento en ella, que era Jesucristo. Marta estaba más interesada en servir. Marta estaba más interesada en dar al Señor. Marta estaba más interesada en hacer cosas para Él, pero María estaba más interesada en escuchar al Señor. Y ahí hay una gran diferencia, porque realmente, hermanos, si algo va a hacer una diferencia en nuestra vida, no es que hagamos cosas para el Señor, no es que asumamos la posición de Marta, sino que al contrario, nosotros vengamos a los pies de Cristo cada día para poder escucharle, escucharle. Decíamos que hay muchas cosas que no permiten que escuchemos al Señor ahora. Hay mucho ruido externo e interno. Hay mucho ruido fuera. Hay muchas voces disonantes que nos llaman la atención y llaman la atención de nuestra carne para que nosotros no necesariamente escuchemos la voz de Dios. Ahora también hay mucho ruido interno. Hay mucho ruido en nuestra propia mente, en nuestra propia emoción, en nuestros propios deseos, en nuestros propios sentimientos. Hay mucho ruido en nuestras propias voluntades. Hay mucho ruido en nuestro cuerpo. Cosas que, ¿verdad? Permanentemente la carne nos está pidiendo y no permite que podamos escuchar la voz del Señor. No permite que podamos escuchar todo lo que Él tiene provisto y previsto para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, el Señor anhela fervientemente el que nosotros podamos ser uno con Él, el que nosotros podamos experimentar todos sus beneficios. Esto es lo que está en el corazón del Señor. ¿Qué nos llena a nosotros como padres, los que somos padres? ¿Qué nos llena a nosotros como padres en nuestro corazón sino ver felices a nuestros hijos? ¿Qué nos llena a nosotros de gozo y de felicidad? Ver a nuestros hijos bien alimentados, ver a nuestros hijos bastante bien provistos, ver a nuestros hijos felices, ver a nuestros hijos creciendo, ver a nuestros hijos contentos. Realmente el premio de los padres, ¿verdad? No es experimentar necesariamente la experiencia que tengan, ¿verdad? De conseguir un logro o de recibir los beneficios de cualquier cosa que sea de su interés. No, lo que a nosotros nos llena, ¿verdad? No es la experiencia de ellos, nos llena el hecho de saber que ellos verdaderamente están gozosos, que ellos realmente están felices, que ellos realmente están pasándola bien. Eso ya nos llena, eso nos alimenta. Imagínense si nosotros en esta dimensión, siendo malos,
sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, como nuestro Padre Celestial, dice la Escritura, no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y es que el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo dentro de todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo para nosotros, para ti y para mí, hoy significa las arras de nuestra herencia. Es decir, es el anticipo que Dios nos da hasta que nosotros seamos hechos absolutamente de Él. El Espíritu Santo es el sello que de alguna manera demuestra que nosotros ahora somos de su propiedad. Es como cuando usted va a un supermercado de electrodomésticos y usted encuentra que hay un electrodoméstico que le gustó, pero dice allí reservado. Usted sabe que aun cuando quisiera ese aparato, lamentablemente ya no puede ser suyo porque alguien ha dado un anticipo por él. Alguien ha puesto una garantía efectivamente por ese equipo para que nadie se lo pueda llevar. Eso es lo que pasa con el Señor. El Señor, cuando puso el Espíritu Santo en nosotros, Él efectivamente ha determinado para Satanás, para el mundo, para la carne, que ahora le pertenecemos a Él, que ahora somos de su propiedad. Y falta poco para que Él venga y efectivamente pueda redimirnos absolutamente. Entonces, hermanos, el Señor quiere desde lo más profundo de su corazón que nosotros le escuchemos. Pero nosotros, evidentemente, al estar tan confundidos, tan distraídos con todo el ruido externo e interno que hay en nuestro corazón, es imposible que podamos escuchar y obtener los beneficios de la voz de Dios. Mira, la voz de Dios tiene unos beneficios maravillosos. La voz de Dios tiene beneficios tan importantes como que todas las cosas creadas por Dios nacen simple y sencillamente de la confesión de algo de su palabra. Esto lo vemos nosotros en el libro de Génesis cuando el Señor dijo, hágase la luz. Fíjate la palabra, hágase la luz, y la Escritura lo único que nos muestra y dice, y la luz fue, o la luz se hizo. Ese es el poder de la palabra de Dios que está alojado en nuestro espíritu. Todo lo que Dios dice tiene el potencial de convertirse en nuestra realidad si nosotros escuchamos la voz de Dios. La Escritura nos dice algo precioso. Nos dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, fíjate, la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? El oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hasta aquella fe que muchas veces nosotros le estamos reclamando a Dios y venimos al Señor y le decimos, Señor, es que no tengo fe, Señor, auméntame la fe, Señor, dame más fe. Y el Señor dice, pero hijo, tú tienes toda la fe de Cristo en tu espíritu. Ya no me tienes que pedir fe, te tienes que apropiar de esa fe. Es como que, ¿verdad? Viene nuestro Padre y nos deja a nosotros todavía en vida, nuestro Padre en vida y nosotros todavía, nos deja una herencia, ¿verdad? Sé que mis hijos, sé que el hijo al que le estoy dejando esa herencia está pasando momentos difíciles. Y ya le he dejado yo una herencia notarizada en la cual he decidido que mi hijo tenga ese $1,000,000 en una cuenta. Y lo único que tiene que hacer es pasar por la notaría, entender bien, asesorarse bien con su abogado, ¿verdad? Con el propio notario, de qué es lo que ahora le corresponde por la donación que ha hecho el padre. Y posterior, una vez que él efectivamente entiende las cláusulas y los protocolos que debe seguir para poder hacer realidad esa herencia, ahora lo único que tiene que hacer es hacerla efectiva. Lo único que tiene que hacer es que ese dinero de donde se encuentre, ¿verdad? Una vez que efectivamente le haya tomado posesión, ahora solicite una transferencia a su propia cuenta. De tal manera que desde su propia cuenta, él ahora pueda efectivamente gastar ese dinero y pueda utilizar ese dinero como bien le convenga. Pero la pregunta es si es que él recibe ese dinero o él recibe esa herencia y no cumple los protocolos, ¿verdad? No está muy claro respecto de lo que le han dado. Tal vez ni siquiera sabe que le han dado lo suficiente o no cree que le hayan dado lo que le hayan dado y sigue pasando hambre, sigue pasando aprietos económicos, sigue pasando situaciones difíciles.
Y el hijo viene ahora al padre y dice, papá, por favor, ayúdame, necesito que me prestes $5,000 porque tengo un problema grave. ¿Qué le diría yo? Hijo, tienes $1,000,000 en tu cuenta. Por favor, anda y haz tuyo lo que te pertenece. Pues bueno, esa es nuestra posición con nuestro Padre. Nosotros venimos al Señor y le pedimos fe y le pedimos que nos resuelva problemas y le pedimos que nos resuelva circunstancias, situaciones. Pero el Señor nos dio la vida que resolvió todo, la vida que es más grande que todas esas cosas. La Escritura nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni tribulación, ni angustia, ni dolor, ni pobreza, ni riqueza, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad? Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa aquello? Que el amor que Dios nos tiene a nosotros en Cristo es tan alto y Cristo es más alto que cualquier circunstancia, situación, problema, ¿verdad? Tribulación que podamos estar viviendo. La única realidad es que Cristo ya ha sido efectivamente la respuesta de nuestro Padre para que todas aquellas cosas que de alguna manera nos traen a carencia sean pisoteadas, sean eliminadas, sean aplastadas, sean realmente expulsadas de nosotros por la obra y por la gracia de Dios. Es necesario que nosotros tengamos que vivir todavía circunstancias de pruebas, de tribulaciones. ¿Para qué? Para que justamente aprendamos a echar mano de la herencia que nos corresponde. Si nosotros no tuviésemos escenas o escenarios o circunstancias en las cuales tengamos que seguir viviendo de pruebas, de luchas, de dificultades, etcétera, entonces nosotros jamás podríamos echar mano de la provisión que Dios nos ha dado para cada una de esas circunstancias. Y la mano es la vida de su hijo, porque en la vida de su hijo está absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos. Es por eso tan importante, hermanos, que esa palabra preciosa que el Señor nos ha dado y ha puesto y ha colocado en nuestro espíritu, la hagamos nuestra. Pero la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. De ahí que esa palabra de Dios ha sido colocada, ¿no es cierto? Y está instalada en nuestro espíritu para que nosotros cada día podamos venir a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Y le dejemos de escuchar esa voz. Hablábamos del jueves pasado en nuestra reunión presencial respecto de que esa voz, ¿verdad? Tiene que ver con las conciencias, tanto la conciencia de Cristo como la conciencia de Adán. La conciencia de Cristo, ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, tiene que ver directamente con esta vida de Cristo que hoy está instalada en nuestro espíritu. La conciencia de Cristo es una de las capacidades de la vida de Dios, ¿verdad? Que efectivamente nos hacen tener conciencia de quiénes somos ahora en el nuevo hombre, en la nueva creación. La conciencia de Cristo, ¿verdad? Comienza a delatar, a revelar la vida de Cristo dentro de nosotros. Una vida que efectivamente tiene que ser hecha nuestra. Es buena noticia cuando de alguna manera nosotros comenzamos a percibir que efectivamente Cristo mora dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la conciencia de Cristo se está comenzando a despertar. Y en la medida en que el Cristo que está en nosotros va siendo más impartido a nuestra alma, la conciencia de Cristo en nosotros va a ser bastante más amplia. Y esa conciencia de Cristo nos va a dar acceso a todos los beneficios y las capacidades de la vida de Cristo que ha sido instalada dentro de nosotros. Si nosotros tenemos a un niño que ha nacido como rey en la casa del rey, es hijo del rey, pero sigue siendo un niño de pecho, a pesar de que él es rey, porque nació del rey, su padre es el rey, y a pesar de que él es el heredero del reino y el heredero de todas las capacidades y de todos los beneficios, ¿verdad? Que le otorga su posición de hijo, porque él es rey no porque le nombren, él es rey porque nació del rey, entonces hay una suerte de sucesión. Pero este niño no va a poder disfrutar todo lo que le corresponde porque todavía es un niño de pecho. La pregunta es, ¿él es rey? La respuesta sí es rey. ¿Él puede tomar como rey las decisiones del rey? No las puede tomar porque no tiene todavía la conciencia, no tiene el conocimiento, no tiene la madurez necesaria para comprender y entender todo lo que a él le corresponde.
Él tomará las decisiones, él comenzará a tener conciencia de que es el hijo del rey de menos a más. Y en esa misma medida él comenzará a operar en función de sus propias capacidades. Y esto es lo que nos pasa a nosotros en nuestra relación con nuestro Padre. Muchos de nosotros, a pesar de que somos hijos del rey, hemos sido hechos reyes y sacerdotes de acuerdo a lo que nos comenta la Escritura. Sin embargo, no ejercemos nuestra profesión, no ejercemos nuestra capacidad, ¿verdad?, de ser reyes. No ejercemos todos los beneficios que nos trae el ser nacidos del Espíritu. ¿Por qué? Porque todavía nuestra conciencia de Cristo es pobre. Y nuestra conciencia de Cristo es pobre no porque la conciencia de Cristo sea pobre, sino porque la madurez de Cristo todavía en nosotros es pobre. Es decir, la impartición de Cristo a nuestra alma sigue siendo pobre. Es decir, la mente todavía en nosotros no es la mente de Cristo operando, no es las emociones, no son las decisiones, ¿verdad? No son los deseos de Cristo operando dentro de nosotros, no es la voluntad de Cristo operando dentro de nosotros, porque todavía Cristo recién se está comenzando a formar en nuestra alma. Pero en la medida en que Cristo se ha formado en nosotros, todos los beneficios de esa vida tienen que comenzar a convertirse en una realidad en todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, es absolutamente necesario que la conciencia de Cristo comience a operar dentro de nosotros. Y una de las maneras como esa conciencia comienza a operar es cuando nosotros estamos realmente haciendo clic, estamos conectados permanente y continuamente a la voz del Señor. Cuando lo que oímos se hace vida en nosotros, este es el punto central. Lo que oímos se tiene que hacer vida en nosotros. Es decir, lo que nosotros oímos del Padre que dice de nosotros, se tiene que convertir en una realidad en nosotros, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma, la palabra de Dios no ha cambiado. La misma palabra que dijo, sea la luz y la luz fue, es la misma palabra que el Señor hoy nos entrega respecto de la nueva creación que somos. El Señor nos dice que somos nuevas personas, nos dice que somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, aquí vemos nosotros cómo esta nueva creación, ¿verdad?, tiene nuevas cosas que nosotros debemos comenzar a aprender, nuevas cosas en las cuales nosotros debemos operar. Ahora, esas nuevas cosas no son más que la aparición de la vida y de la conciencia de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Porque todos nosotros vamos a llegar ¿a qué? A la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que podamos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros fuimos creados para ser expresión, imagen y semejanza de todo lo que Dios es. Obviamente estamos muy lejos de todo aquello todavía. Pero sin embargo, el camino ya comenzó. El momento en que nosotros creímos en el Señor, el momento en que nosotros pusimos nuestra confianza en Cristo, el camino comenzó. Y desde ahora este camino es un camino de fe, es un camino de vivir en mi vida lo que el Señor dice que yo soy. Es vivir en mi vida lo que Dios dice que yo soy. Ahora, ¿cómo yo vivo en mi vida lo que Dios dice que yo soy? Primero, escuchando la palabra que Él dice que yo soy. Y segundo, ¿verdad? Esa palabra va a traer fe a mi corazón, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tercero, tengo que creer, evidentemente, en la palabra de Dios que me ha dado. Para eso Dios me ha dado la fe. No solamente para que venga a mí, sino para que crea todo lo que Él ha dicho de mí. Y cuando yo creo, pues la experiencia va a comenzar a venir. Por eso es importante que para que todo esto pueda funcionar, primero están los hechos de Dios, primero está la obra de Dios, primero está lo que Dios hizo. En analogía con lo que hablamos del padre, si es que efectivamente el padre le regaló $1,000,000 a su hijo y su hijo ahora está disfrutando de ese dinero, primero el padre tuvo que haber provisto, tuvo que haber decidido, tuvo que haber trabajado ese millón. El padre tuvo que haber, ¿verdad?, de alguna manera sacadose algunas canitas y sudado la gota gorda para poder efectivamente tener un dinero para poder entregar al hijo. Esto no es algo que sufrió el hijo. Esto es algo que sufrió el padre, pero que ahora lo pone a disposición del hijo. Y la escritura nos dice que los padres son los que heredan para los hijos.
y no los hijos para los padres. Esto es tocante a lo que Dios mismo ha hecho por nosotros. Dios es el que hereda para nosotros y no nosotros para Dios. Es lamentable que en muchos contextos religiosos ahora, como que Dios necesitase de nosotros, normalmente nos están pidiendo cosas para Dios, ya sea tiempo, ya sea servicio, ya sea dinero, ya sea compromisos, cualquier cosa. Pero ten claro que el Señor no necesita nada de ti. Nosotros necesitamos todo de Él. El Señor nos diseñó para que nosotros podamos ser recipientes de todo lo que Él es, para que nosotros podamos ser receptores de toda la obra que Él hizo. Dentro de la relación con el Señor, nosotros somos el agente pasivo. El agente activo es Él. Él es el que hace y nosotros somos los que recibimos. No tenemos ninguna posibilidad más. Jamás nosotros le podemos dar nada a nuestro Padre, sino solamente lo que Él nos puede dar es lo que le podemos devolver. Así que para que la voz de Dios se haga realidad en nosotros, para que cuando lo que oímos se haga vida en nosotros, es necesario pasar por todo este tema. La Escritura nos dice que el oír espiritual, ¿verdad? Y está esto implícito, el oír espiritual no solo nos informa, sino que nos transforma. Escucha bien, esto es muy importante. El oír espiritual no solo nos informa, sino que nos transforma. La palabra oída en el espíritu se hace vida en el alma y nos conforma a Cristo. Este es el propósito central de la palabra del Señor, hacer realidad en nuestra alma todo lo que Cristo es. Y cuando en nuestra alma se hace realidad lo que Cristo es, entonces por decantación, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, ¿verdad? Nos pertenece y nosotros vamos a comenzar a poder actuar y operar en consecuencia. Apocalipsis 2:7 nos deja claro cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Anote bien para que después vaya usted a la Escritura y haga un pequeño discernimiento, una pequeña meditación sobre esto. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Este es el punto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No oiga lo que dice el pastor. No oiga lo que dice el curita. No oiga lo que dice el libro. No oiga lo que dice la red social. Oiga lo que dice el Espíritu. Por supuesto que nosotros podemos ser transporte, conductores de la palabra del Señor, pero tu obligación es escuchar la voz de Dios. Yo puedo aquí darte luz y el Espíritu a través mío te puede dar luz, pero tú no escuches mi voz. Hoy tú estás escuchando mi voz y seguramente el Señor está tocando tu corazón, pero ese toque del corazón del Señor es el que tú debes seguir, porque ese toque del corazón de Dios es el que te está llamando para que tú te apropies de lo que te corresponde. No olvides que el interés del Señor no es quitarte cosas, sino es darte cosas mucho más altas de las que tú puedes amar y querer y anhelar en este tiempo. Así que el oír espiritual no solo nos informa, sino que nos transforma. Y por eso la Escritura dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, Apocalipsis 2:7. El oír del Espíritu, el oír espiritual es algo a lo cual tú y yo no estamos habituados. Para nosotros es muy fácil oír desde nuestra alma, oír desde nuestras emociones, desde nuestros deseos, desde nuestra mente, desde nuestra voluntad, desde nuestro cuerpo, desde lo que nos dicen los demás. En eso estamos absolutamente habituados. Ahí no necesitamos de entrenamiento, pero no estamos habituados a escuchar la voz del Señor. Y para escuchar la voz del Señor, todas las demás bullas se tienen que apagar. Nosotros tenemos, ¿verdad? Con nuestra propia mente, nuestra propia manera de pensar, de entender nuestras emociones, nuestra propia voluntad. Tenemos, ¿verdad? Un ruido muy grande que no nos permite concentrarnos en lo verdaderamente valioso. Mira que esto hasta en la vida física sucede cuando tú quieres leer un libro.
y tú has imaginado estar en un lugar en paz para concentrarte en el libro y leer el libro y discernir el libro, y resulta que comienza a haber bulla alrededor, los chicos comienzan a correr, comienzan a hacer ruido, los perros comienzan a ladrar, la música de la esquina comienza inmediatamente. Tu capacidad de enfocarte en lo que esperabas se te disipa. ¿Por qué? Porque el ruido no permite que escuches aquello que te habías propuesto. Pues eso es lo que nos pasa en la vida espiritual. Nosotros, mientras no vengamos y no escuchemos la voz de Cristo, ¿verdad? No vamos a poder realmente recibir los beneficios de esa voz. Pero para poder escuchar la voz de Cristo es necesario que todas las demás bullas, que todos los demás ruidos, que todos los demás sonidos se apaguen. En el caso de Marta, ella tenía en su cabeza, ¿verdad? Absolutamente levantado el volumen de hacer cosas. El volumen de su responsabilidad era más grande que la voz de Dios. El volumen de querer servir a Dios era más grande que la voz de Dios. Fíjese, algo que podría parecer hasta contradictorio. Cuando nosotros queremos servir al Señor, a veces aún ese servicio que le queremos dar a Dios, ¿verdad? Hace ruido respecto de escuchar la voz del Señor. Dios no está interesado en que le sirvas, Dios está interesado en que le escuches. Porque en la medida en que efectivamente la palabra de Él entra en tu espíritu y en tu corazón y en tu alma, vas a poder recibir los beneficios preciosos de esa vida. Así que el oír espiritual es la puerta a la vida divina. El oír espiritual es algo que nosotros tenemos que comenzar a practicar. No es natural lo que yo estoy predicando. Sí es natural para nosotros ahora cuando tenemos a Cristo, pero todavía esta naturaleza tiene que comenzar de alguna manera a acentuarse, a penetrar, a impartirse en nosotros de tal manera de que efectivamente comencemos a experimentar este oír espiritual. Y por eso dice la Escritura, ¿verdad? En el versículo anterior, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, pero no está hablando del oído humano. No está hablando de este oído que puede escuchar. No, está hablando del oído espiritual, del oído del Espíritu. Y como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si nosotros hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas, pues tenemos nuevos oídos. Tenemos capacidades espirituales para ver a Cristo, para oír a Cristo, para desear a Cristo, para sentir a Cristo, para desear a Cristo, para decidir por Cristo. Esto es algo que el Señor va a hacer en nuestro corazón si nosotros nos dejamos. El Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjate, hemos comentado de esto ya un poquito, pero ahondamos. Mis ovejas oyen mi voz. Decíamos el jueves pasado que las ovejas, ¿verdad? No tienen una capacidad de hablar al pastor con palabras, ¿verdad? Audibles como las nuestras. No tienen esa manera de comunicar. Si es bien cierto, las ovejas pueden verdaderamente, tal vez, mostrar al pastor ciertas necesidades básicas. Tenemos hambre, tenemos sed, pero sin embargo, primariamente las ovejas, ¿verdad? Lo que hacen es dejarse llevar por la voz del pastor. Es decir, las ovejas escuchan la voz del pastor. ¿Qué significa eso? Que las ovejas tienen la capacidad de poder identificar la voz de su pastor. Si mañana vendría otro pastor que no sea el pastor al cual las ovejas están habituadas en escuchar, no lo van a seguir, se asustan, se dispersan. ¿Por qué? Porque les es voz extraña. Pero entonces el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Lo primero es que en nosotros se debe despertar este deseo de escuchar la voz de Dios. Y este deseo de escuchar la voz de Dios es un deseo más profundo, es un deseo espiritual, que no se queda simplemente en leer la Biblia o leer la Biblia desde la perspectiva conceptual, inteligible humana,
sino es penetrar hasta el espíritu para que la palabra del Señor nos traiga fe, la palabra del Señor nos convenza y la palabra del Señor comience efectivamente a formar dentro de nosotros lo que Él está diciéndonos desde allí. Así que aquí vemos nosotros en este versículo una suerte de una fórmula. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. La palabra conozco normalmente en la Escritura y en el Nuevo Testamento siempre tiene una connotación de intimidad. Las conozco, es decir, el Señor nos engendra en esas circunstancias. Eso significa que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando nosotros oímos la voz de Dios, Él a través de ese acto nos engendra. A través de ese acto Él tiene intimidad con nosotros. A través de ese acto Él se hace uno con nosotros. Y después nosotros por decantación, dice la Escritura, y me siguen. Mira que hay tres instancias preciosas, ¿no es cierto? Primero nosotros, para poder escuchar la palabra del Señor, necesitamos haber nacido de Él. Nosotros tenemos que ser ovejas de su prado. Segundo, cuando nosotros venimos a escuchar la voz de nuestro pastor, Él nos conoce, Él tiene intimidad con nosotros, Él se imparte dentro de nosotros, Él se da a nosotros, ¿verdad? Él se introduce en nosotros como sustancia, como la vida que Él es. Y por consecuencia, esa sustancia que comienza a ser asimilada por nuestra alma, por nuestro espíritu y por todo nuestro ser, lo único que produce es un anhelo de seguirle. Así que seguirle al Señor no es un acto de mi compromiso formal para yo seguirle. No, va más allá. Seguir al Señor es una consecuencia de una respuesta que da mi propio nuevo hombre, mi naturaleza nueva, ¿verdad? A la obra de la palabra del Señor que está haciendo dentro de mi corazón. Es maravilloso entender esto, hermanos, porque si nosotros cumplimos estos requisitos, vamos a comenzar a ver que lo que Cristo dice para nosotros, ¿verdad? Tiene un clímax en el que se haga realidad, el que podamos experimentar y el que podamos vivir todo lo que Cristo dice que ha hecho. No se trata de entender intelectualmente, una vez más, sino de recibir en el Espíritu. Y esto es algo que solamente tú y yo lo podemos hacer. Este recibir en el Espíritu es algo que está reservado para tu intimidad con Cristo, solamente para ti y para mí. Yo no lo puedo hacer por ti, tú no lo puedes hacer por mí. Nosotros efectivamente lo que requerimos es recibir esa palabra viva del Señor en el Espíritu. El oír da acceso a la vida de Dios, a la comunión y al conocimiento interior de Cristo. Esto es muy importante que lo entendamos. Solo el que oye en el Espíritu puede tener verdadera comunión con Cristo. Y es por esto imperativo, hermanos, que tenemos que comenzar a entrenarnos para poder oír en el Espíritu. Escucha la voz de la conciencia del Espíritu de Cristo que está en ti. Y la conciencia del Espíritu de Cristo nunca te viene a acusar. La conciencia del Espíritu de Cristo nunca te viene a condenar. La conciencia del Espíritu de Cristo no viene a hacerte consciente a ti de tus debilidades, de tus incapacidades, de tus carencias. La conciencia del Espíritu de Cristo viene a hacerte consciente de todo lo victorioso que eres en Él, de toda la herencia que te ha sido legada y que ahora te pertenece, de todo el bien que está en ti por Jesucristo. Esto es lo que la conciencia de Cristo comienza efectivamente a levantar en nosotros. Mientras que lo contrario es la conciencia adámica, obviamente.
Si tú te encuentras de momento en que estás condenado, en que estás acusado, en que sigues tú fijándote en tus incapacidades, en tus temores, en tus miedos, en tus luchas, y estás clamando al Señor para que te solucione todas esas cosas, déjame decirte que quien se está revelando en tu tiempo con el Señor es la conciencia de Adán, es la conciencia de pecado, es la conciencia de maldad. Ahora, Adán tiene como propósito, y Satanás, que está operando atrás de esta naturaleza pecaminosa, tiene como propósito el no morir, ¿no es cierto? Y el que efectivamente nosotros no recibamos lo que nos pertenece por Cristo Jesús. Todo el ruido que nosotros tenemos dentro de nosotros tiene ese propósito, que no recibamos lo que nos pertenece. Y Satanás sabe muy bien eso. Por eso es que sucederá que cuando tú decides comenzar a escuchar la voz del Espíritu, vas a tener por parte del enemigo, utilizando todas las armas a su alrededor, ¿verdad? Todo lo que pueda hacer para hacer ruido y que tú no tengas ese tiempo con Dios. Cualquier cosa él va a justificar para que tú no tengas ese tiempo con Dios, porque sabe que en esa relación él te engendra. Él tiene intimidad contigo y eso trae como consecuencia el que tú le sigas a él. La palabra oída es una semilla celestial. Es por eso tan importante escucharla. La escritura nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra, hablando de Jesucristo en Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿verdad? Nos comunica Lucas 1:38. ¿Quién dijo esto? Esto dijo María. Fíjate, María, cuando fue notificada por el Espíritu Santo que iba a quedar embarazada y que efectivamente esa semilla santa que iba a estar en su vientre era fruto del Espíritu Santo, ella dijo: Señor, no entiendo todo lo que me estás diciendo, pero hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué pasó? Quedó embarazada de Cristo. Fíjate lo que significa, ¿no? El escuchar la palabra de Dios y nosotros estar de acuerdo en que se haga con nosotros conforme a lo que Él dice en su palabra. Si nosotros tuviésemos, hermanos, simplemente una pizca de revelación de esta realidad, no dejaríamos de ir a la escritura para escuchar y para después que esa palabra se siembre en lo más profundo de nuestro corazón y esa palabra sea la que permanente y continuamente nos esté engendrando y esté haciendo realidad en nosotros lo que la palabra dice de nosotros. Por eso es tan importante que la palabra del Señor sea escuchada. La palabra oída es una semilla celestial. Cada palabra que oímos con fe germina dentro de nosotros. No es una teoría espiritual, sino es una realidad viva que transforma. El alma debe volverse ¿qué? Nosotros ya tenemos en nuestro espíritu la buena tierra. Ya está allí. Allí ya está sembrado el Señor. Pero ahora nuestra alma se tiene que volver en esa buena tierra. Y la única manera es que el labrador venga y la prepare. La única manera como nuestra alma se va a convertir buena tierra no es porque nosotros hemos decidido ser buenos, no es porque nosotros hemos decidido ser santos o ser justos, no, es porque nosotros hemos decidido que el dueño nuestro ahora venga a hacer su trabajo en nosotros. Y lo que nosotros sabemos es que todo lo que estorba en nuestra propia vida, que es nuestro propio yo, nuestro propio ego, todos nuestros propios deseos tienen que ser crucificados por el Señor. Pero Él sí necesita, requiere y desea que tú efectivamente tomes conciencia de esta realidad para que Él pueda hacer la obra. Él jamás va a tomar algo tuyo que tú no se lo quieras de entregar. Él jamás va arbitrariamente a meterse en algo en tu vida que tú no quieras dar, que tú no quieras ceder, porque su naturaleza no se lo permite.
Él no es un intruso, Él no es como Satanás que viene a obligarnos. El Señor Jesucristo viene a amarnos para que nosotros, por ese amor, nos sometamos a Él. Alguien decía respecto del matrimonio, en la relación del esposo y la esposa, la Escritura manda a que el esposo ame a la esposa, pero también la Escritura manda a que la esposa se someta al esposo. Pero es maravilloso entender que cuando el esposo ama a la esposa se somete al esposo. No es un tema arbitrario. No es que si el esposo no la ama y la insulta y la maltrata, la mujer se somete al esposo. No. La Escritura dice, hablando efectivamente en términos espirituales, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y respecto a las mujeres, dice que las mujeres deben someterse a sus maridos en Cristo Jesús. Así que fíjate, así son los temas del Señor. Y eso pasa con nuestra alma. Cuando el Espíritu ama a nuestra alma, es decir, es necesario que nuestra alma primero reciba el amor del Espíritu para que nuestra alma se someta. Es necesario que primero nuestra alma reciba los beneficios del Señor para que por amor la siga, no por temor. La religión pretende el que nosotros sigamos a Cristo y a Dios por temor. No porque si no sigues a Cristo y porque si no haces esto bien, porque si no cumples los mandamientos, entonces el Señor te va a enviar esto, te va a enviar males, te va a enviar estas circunstancias, etcétera, etcétera. Y nosotros muchas veces dejamos de hacer esas cosas no porque amamos al Señor, sino porque tememos el castigo, que es totalmente distinto y diferente, ¿no? Es decir, yo no quisiera tener una relación con mis hijos que me amen porque yo soy iracundo y porque cualquier cosa que ellos me desobedezcan van a saber que van a recibir su merecido. Y resulta que ellos son unos niños muy obedientes. No, no, no. Ese tipo de relación efectivamente no va, porque nosotros no podemos esperar una obediencia de nuestros hijos a puñete o a correazo. No, no, debe ser por amor. Nuestros hijos quieren seguirnos porque definitivamente nosotros les hemos amado primero. Y si nosotros no les hemos amado, no esperemos efectivamente que eso suceda. La palabra de Dios, hermanos, transforma nuestra alma. Romanos 12:2 nos dice algo importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez, ¿cómo nos transformamos nosotros? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Pues escuchando la palabra de Dios. Es imposible que si yo no escucho la palabra del Señor, mi entendimiento no sea renovado. En la medida en que el Espíritu se va revelando en mi propia mente, mi mente va siendo ciertamente renovada y a consecuencia de la renovación de mi mente viene la transformación de mi alma. La transformación no viene porque yo he decidido ser una mejor persona. La transformación viene por cuanto comienzo yo a recibir la realidad de la nueva naturaleza que hoy me gobierna, la naturaleza del Señor Jesús. La palabra oída purifica la mente, redirige las emociones y rinde la voluntad. Oír nos saca del alma caída y nos lleva a vivir desde el Espíritu. A esto es lo que la Escritura nos muestra permanente y continuamente, que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne o que vivamos en el Espíritu y que no satisfagamos para los deseos de la carne. Nosotros deberíamos identificar áreas de nuestra vida que aún no se han rendido a la palabra de vida, pero no para que por esas circunstancias nosotros entremos en un proceso de acusación, sino que entremos en un proceso de conciencia y que determinemos qué son aquellas cosas que no están permitiendo que nosotros recibamos los beneficios de nuestro Padre. Y seguramente te vas a topar con cosas que tú amas, que tú quieres, cosas que para ti hoy son valiosas, que no son Cristo, seguramente, pero el Señor no quiere quitarte realmente placer de esas cosas. De lo que quiere es reemplazar esas cosas por algo más alto. Y la verdad es que tú no vas a amar al Señor si Él
para tu propia vida, en experiencia, no se convierte en algo más grande de lo que tú tienes. Nuestra alma ama aquello que considera es lo que le da paz, lo que le da seguridad, lo que le da tranquilidad, lo que le realiza. Y nuestra alma termina dándole tiempo, invirtiendo energía, invirtiendo recursos en todo aquello que cree que es lo que requiere para poder recibir respeto, cariño, admiración, paz, seguridad y muchas otras cosas más. Entonces, cuando nosotros identificamos áreas de nuestra vida que de alguna manera no están comportándose de la manera, ¿verdad?, que implica el espíritu, cuando efectivamente el espíritu está impartiéndose o está gobernando en nosotros, es justamente para más bien con el Señor decir: Señor, esta circunstancia, esta situación que todavía está en mi corazón, no te glorifica ni mucho menos, pero sin embargo me está distrayendo y me está quitando el placer mayor y el beneficio más grande de conocerte y tenerte dentro de mí y de mi corazón. El oír produce fe y nos conecta a la gracia, ya lo dijimos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La escritura nos dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? De acuerdo a Gálatas 3:2. Y así recibimos nosotros todas las cosas del Señor. Nosotros recibimos todo lo que viene del Espíritu, ¿verdad? Por el oír con fe, por el oír, otra vez, por el oír con fe. La fe activa la obra de la gracia en el alma. La fe activa la obra de la gracia en el alma. El oír constante mantiene la fe viva, operante y fructífera. Por eso es necesario oír. El oír constante mantiene a la fe viva, mantiene a la fe operante y mantiene a la fe fructífera. Escuchar al Espíritu a diario mantiene nuestra fe fresca y además la mantiene activa. Mire, lo que nosotros oímos nos capacita para vencer. La Escritura nos dice que el que tiene oído, oiga, ¿verdad? Dice: el que tiene oído, al que venciere, le daré. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, ¿no es cierto? Al que venciere, porque el Señor lo que nos va a dar es su victoria, le daré. Es decir, nosotros recibimos por medio del oír. El que tiene oído, punto, 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 al que venciere le daré. Apocalipsis 2:7. Vaya usted a ese versículo y vea que la palabra nos ha sido dada para que a través de escuchar al Señor nosotros podamos recibir, ¿verdad?, todos los beneficios que Él tiene para nosotros. La victoria no está en nuestra fuerza, como lo hemos dicho, sino está en la voz, en escuchar y oír la voz del Espíritu y seguirla. El vencedor es aquel que oye y que obedece, no el que lucha en su carne. ¿En qué área nosotros necesitamos vencer en nuestra vida? Pues necesitamos escuchar más en esas áreas justamente lo que el Señor tiene para decirnos. Y lo que el Señor tiene para decirnos es que en esas áreas nosotros somos más que victoriosos. La palabra oída se hace vida y se hace expresión en nosotros. En Juan 1:14 el Señor nos dice que el Verbo se hizo carne. En Efesios 3:17 la palabra nos dice que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Fíjate, la palabra oída se hace viva. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:17. Cristo quiere encarnarse en nosotros hoy por la palabra oída con fe. Nosotros no somos llamados a hablar de Cristo simplemente, sino somos llamados a expresar y a manifestar todo lo que Cristo es. Oír va a producir una vida conforme al Hijo, oír al Señor Jesucristo. No solo palabras sobre Él, sino oír va a producir una vida conformada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y finalmente, hermanos, para terminar esta charla, nosotros necesitamos oír para entrar en su reposo. Todos nosotros necesitamos paz, seguridad, tranquilidad y reposo. Pero para entrar en su reposo necesitamos nosotros oír. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo en Cristo Jesús nosotros tenemos descanso verdadero, fruto de una vida interior por la obra de la palabra de Dios en nosotros. Si oyes y recibes, Él ciertamente vivirá su vida en ti y en mí. Como dice la Escritura, si escuchareis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Oye su voz, vive, ¿verdad? La vida de Cristo, y esto es algo que el Señor tiene preparado y reservado para ti y para mí. Continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.